Vamos a hablar esta noche acerca de René Descartes. Para muchos el que dio comienzo nuevamente a la filosofía, para muchos el que comenzó propiamente con la filosofía, el padre del racionalismo y el que puso en duda todo el pensamiento anterior, allí a principios del siglo XVII. En este sentido, lo primero que vamos a intentar es aclarar algunos puntos que creo que son muy importantes, teniendo en cuenta de que sin negar su paternidad al racionalismo posterior, el racionalismo continental, es decir, que se va a expresar en los filósofos cartesianos, seguidores de Descartes, como Malebranche, Leibniz y Spinoza, podemos decir que Descartes todavía sigue siendo fundamentalmente un filósofo cristiano. Su formación en un colegio jesuita y el contacto con los libertinos eruditos que lo llevó a reafirmar la idea de que hay verdades que hay que defender y que hay que conocer, hacen que su duda, y expresada en el discurso del método, sea una duda, como él mismo dice, metódica, que tenga como objeto, a diferencia de la duda escéptica, que apunta, que se ve como punto de llegada, no como punto de partida, dudo de todo y ahí me quedo, tenga como objeto llegar a probar verdades indubitables. Los libertinos eruditos, una manifestación de tantas que hubo a lo largo de la historia de los escépticos, consideraban que había que dudar de todo y especialmente de todo lo que tenía que ver con lo religioso. Descartes, formado, como decía, en un colegio jesuita, es decir, cuando los conoce y entra en contacto con ellos, asume la idea de dudar de todo, pero, insisto, no para poner un nuevo punto de partida en ese sentido, sino más bien para llegar a verdades de las cuales no pudiéramos dudar. Lo cual no significa que el método que utilizan no se convierta luego en un punto de partida y que ponga las semillas del racionalismo que luego se va a ir desarrollando a partir de su pensamiento. Descartes, en el discurso del método, además, aclara que él hay dos cosas de las cuales no piensa dudar. No piensa dudar de las verdades que acepta por su fe, no se siente digno de ello, y tampoco de las costumbres hasta tanto y en cuanto no se puedan fundar en un pensamiento estrictamente racional. Es así entonces que en el discurso del método nos propone decir justamente tomar a la duda como un camino de encuentro con la verdad. Y lo primero que se plantea es que tengo que dudar de todo menos de que estoy dudando, hechas las salvedades que dijimos anteriormente. Si dudo de todo, de lo único que no puedo dudar es que de dudo, y por lo tanto, la primera verdad a la que llega Descartes es la de un yo pensante que se encuentra a sí mismo en el acto de dudar. Dudo de todo, no puedo dudar que dudo, y por lo tanto, dubio ergo sum. Es la primera formulación de la tan conocida frase cogito ergo sum. Dudo, luego existo. O como dudar es pensar, pienso, luego existo. No es luego, es decir, lo que nos marca un razonamiento, sino más bien una intuición, dice Descartes. En el mismo acto de dudar, tomo conciencia de mi existencia como un yo pensante. La segunda verdad a la que llega Descartes es la existencia de Dios. Dudo de todo y por lo tanto me doy cuenta de que existo, pero me doy cuenta de que existo en un acto de duda y me doy cuenta también que dudar es imperfecto. Ahora bien, es mucho más perfecto conocer una realidad que dudar acerca de la misma, pero para darme cuenta de que es imperfecto tengo que tener en mí la idea de lo perfecto. Esa idea de lo perfecto no la puedo haber puesto yo porque soy imperfecto y de lo inferior no puede provenir lo superior, porque la causa no puede ser inferior al efecto que produce y porque de la nada nada viene, y por lo tanto si yo soy un ser imperfecto no puedo haber creado la idea de lo perfecto. Esa idea, dice luego Descartes, tiene que haberla puesto en mí alguien que sea perfecto. Conclusión, Dios existe y es perfecto. Es uno de los caminos a simultáneo más que a posteriori, como sería Santo Tomás, o a priori, a simultáneo en donde Descartes va a llegar a la existencia de Dios, pero utilizando razonamientos que eran los clásicos a posteriori, ¿no? Es decir, yo existo, luego entonces voy llegando a la idea de un Dios.
También utiliza otros caminos para la existencia de Dios. Dios es la idea más perfecta de la cual nada pueda pensarse. En eso todos coincidimos, más allá de que aceptemos que existe o no. Ahora, si es la idea más perfecta, nada le puede faltar, por lo tanto tiene que existir. Este camino que toma de alguna manera de San Anselmo, en el medioevo, lleva también a otro, este sería el argumento propiamente simultáneo. El otro utiliza un método a posteriori. Son razonamientos que en realidad no hacen más que saltar del plano lógico al plano ontológico y por lo tanto serían criticables más allá de lo persuasivos que puedan ser. Hay otros caminos para probar la existencia de Dios. Sin embargo, para Descartes, la segunda verdad es la existencia de Dios como ser perfecto. La tercera tiene que ver con las cosas del mundo material que nos rodea, un mundo extenso. Todos tenemos la idea de que tenemos un mundo extenso fuera de nosotros, que hay un mundo extenso material fuera de nosotros. Esta idea, es decir, no puede provenir de los sentidos, porque, por ejemplo, nosotros tenemos la idea de las figuras geométricas, y no hay figuras geométricas en la realidad. Sí hay cosas triangulares o rectangulares, pero no el rectángulo, el triángulo como tal, un polígono de 3 lados, cuya suma de ángulos internos de 180 grados, es solamente algo que existe en la razón. Para Descartes esto es prueba de que ya tenemos la idea de que hay un mundo material. Ahora bien, como ya sabemos que existe Dios y que Dios es perfecto, esta idea que no hemos sacado de los sentidos, porque no vemos triángulos, ni rectángulos, ni cuadrados, la tiene que haber puesto Dios en nosotros, y como Dios es perfecto, no nos puede engañar. Por lo tanto, funda en la veracidad divina la existencia de un mundo material. Es decir, Descartes plantea que duda de todo, hasta cierto punto, no de sus creencias, no por ahora de las costumbres, y comienza dudando de los sentidos. Los sentidos son falsos y engañosos, dice. Ahí vemos, de alguna manera, un camino que nos va a conducir al racionalismo. Ya no son los sentidos el medio de conocimiento como para el pensamiento aristotélico o de Santo Tomás, sino más bien estos pueden llegar a convertirse en una barrera con la realidad. Por lo tanto, para conocer la realidad tengo que entrar dentro mío. Y en este sentido sigue un viejo camino, platónico y agustiniano, de ir hacia el interior. Ahora bien, dice Descartes, en el interior encontramos tipos de ideas, 3 tipos de ideas. Ideas adventicias que llegan a través de los sentidos, pero estas nos pueden engañar. No tienen la certeza necesaria para la ciencia. Ideas ficticias, que son propias de la ficción, de la imaginación. Estas ideas sirven para el arte, pero no sirven para la ciencia. E ideas claras y distintas. Claras porque se pueden diferenciar bien unas de otras, distintas porque se pueden comprender totalmente. Estas ideas claras y distintas, que él las llama también evidentes, pero no es la evidencia sensible, sino racional, son fundamentalmente estas 3 ideas que acabo de nombrar, ¿no? La idea del yo pensante, la idea de Dios, la idea de un mundo material que nos rodea. Paradójicamente, esas ideas son justamente la clave de todo el pensamiento medieval. El tema es cómo ha llegado a ellas. Ha llegado, en vez de partiendo del objeto, partiendo del sujeto. Ha llegado no partiendo del conocimiento primero del otro y luego a través de la reflexión de uno mismo, sino a partir del sujeto. Y esta primacía del sujeto en el conocimiento sí ya va poniendo la semilla del racionalismo. Incluso la idea de que como tengo la idea de lo perfecto, esa idea viene de Dios, el hecho mismo de que afirme que puedo de alguna manera comprender la idea de lo perfecto, ya me está de alguna manera ampliando el alcance de la razón y poniendo las bases del racionalismo posterior, sin ningún lugar a dudas. Aun cuando Descartes todavía cabalga con un pie en ese racionalismo, que termina tirando abajo la metafísica de Santo Tomás, y con otro pie todavía muy firme en el pensamiento cristiano. Eso muchos no lo plantean, sobre todo aquellos que ven en Descartes el padre de la filosofía, y también algunos dentro del pensamiento de la filosofía cristiana que de alguna manera, influenciados por esta concepción reduccionista de Descartes, lo critican justamente por lo que otros lo alaban, ¿no? Padre del racionalismo. Sin embargo, en Descartes todavía está muy presente esta idea, más allá de los problemas que trae este pensamiento. Yo no voy hacia afuera, es decir, yo voy hacia adentro, tengo allí ideas innatas, claras y distintas. Ahora, ¿cómo sé que esas ideas coinciden con la realidad si los sentidos son una barrera y una dificultad para conocer? Ahí Descartes recurre a Dios, a la veracidad divina. Dios es perfecto, puso las ideas en mí, Dios creó la realidad, Dios no me puede engañar. Entonces puedo conocer la cosa en sí, las ideas en realidad, pero gracias a la veracidad de Dios. Es decir, utiliza a Dios como puente, una especie de deus ex machina, ¿no? Ese recurso que utilizaba Eurípides sobre todo, que cuando todo parecía terminar mal, hacía bajar con una máquina al escenario un artista disfrazado de Dios que resolvía todo, castigaba a los malos, salvaba a los buenos, generando la indignación del público que decían, esto no cierra así.
Es como meter a Dios para que el sistema cierre en ese lugar. Este pensamiento cartesiano deja muchos problememas pendientes. Entre ellos, los problemas derivados que podemos llamar los problemas del puente o de la comunicación de las sustancias. ¿Cómo realmente yo puedo saber que la realidad exterior coincide con las ideas que yo tengo? ¿Sí? Ese es uno de los problemas. El otro problema tiene que ver tiene un carácter antropológico. En algunos de los videos ya lo hemos tratado, sobre todo en las posturas dualistas. Cómo saber o cómo establecer que mi alma se relaciona con mi cuerpo. Si mi alma es res coitans, cosa pensante, y mi cuerpo una cosa extensa. Paradójicamente Descartes, al decir que el cuerpo es una cosa extensa, lo ve como una máquina que se maneja a sí mismo con un alma incorporada, es decir, sostenida por este cuerpo, o mejor dicho, que dirige este cuerpo, pero que de alguna manera pueden explicarse por separado, bien una visión dualista. Paradójicamente pone las bases, aunque él no lo sea, de las visiones monistas posteriores. Si el cuerpo se puede manejar a sí mismo como una máquina, ¿para qué necesitamos del alma? En Descartes hay una unión accidental de cuerpo y alma a través de la glándula pineal. Esa es la parte más flojita de su filosofía. Una unión que en el fondo, es decir, se resuelve recurriendo a una tercera sustancia. Así como en la gnoseología recurríamos a Dios, en este caso recurrimos a una tercera sustancia, un neuma, que decodifica lo espiritual en físico y lo físico en espiritual. Esta visión dualista de Descartes no la termina de resolver, y el problema de la comunicación de las sustancias será justamente el que intentarán resolver los filósofos cartesianos. En nuestro video acerca de las posturas antropológicas del dualismo moderno, ustedes pueden encontrar el desarrollo de este pensamiento en Malebranche, Leibniz y Spinoza, terminando ya en Spinoza en una visión monista, panteísta, que será de alguna manera el antecedente del pensamiento hegeliano posterior. El racionalismo de René Descartes de ninguna manera apunta a negar la existencia de Dios, sino más bien que va poniendo cada vez más en poder de la razón el ir comprendiendo realidades que tienen que ver con Dios. De alguna manera el origen de los racionalistas no es el abandono de la fe o no es de alguna manera la oposición a las creencias, sino el creer, y aquí está el problema, que con la razón humana podemos comprender incluso la divinidad, y en ese sentido, es decir, es exacerbar el dominio de la razón, que terminará anulando al individuo, ¿no? Y convirtiendo al hombre, porque me queda muy grande ser eso, en parte de un todo. El espíritu absoluto, el proletariado, etcétera, 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 como veremos luego mucho más adelante también, ¿sí? Es decir, es interesante que el padre del racionalismo, es decir, de ninguna manera reniega de lo religioso. De hecho, hasta podríamos decir que lo extraño y paradójico es que él siente que tiene una inspiración divina para hacer su filosofía, basada en un sueño, ¿no? Que tuvo en una barraca en medio de una campaña militar, fue ingeniero también militar, además de matemático, además de filósofo, etc. De ahí derivan las coordenadas cartesianas, ¿no? Cartesio es el nombre latín de Descartes. Un sueño en donde él sueña que está parado, es decir, en medio de una explanada, hay un gran viento, un temporal, frente a una iglesia, se abren las puertas de la iglesia y el viento lo empuja hacia allí. La parte más extraña, ¿no? Y hasta casi cómica del cuento es que en ese sueño aparece un hombre y le ofrece un melón. Nunca se pudo interpretar qué significaba ese melón, y él tampoco lo dijo, ¿no? Le valió que muchos se burlaran de él por el melón de Descartes, ¿no? Por ese que aparecía. Pero más allá de lo gracioso o no de ese sueño, llega al altar en medio de la iglesia y ve un diccionario abierto con sus páginas moviéndose. Y eso, al despertar, él intuye que le dice, es un mensaje de alguna manera divino, que le dice que todas las ciencias son una, por eso el diccionario. Y por lo tanto, con un buen método podemos llegar a comprenderlo todo. ¿Cuál será el método más exacto? El método matemático. Será el método que hay que seguir. Esta matematización de la filosofía después trajo en las ciencias y en la aplicación matemática muchísimos avances en el ámbito de la tecnología. Sin embargo, también entraña un peligro terrible. Al matematizar la realidad o las ciencias, al considerar que las matemáticas son el método más perfecto para abordar cualquier objeto, al ser el sujeto el que determina el camino y no el objeto como debería ser para el pensamiento realista, indudablemente terminamos reduciendo la realidad a lo cuantificable. Y esto indudablemente termina reduciendo, por ejemplo, al hombre a algo que se puede cuantificar.
se pierde lo cualitativo, se pierde lo espiritual. Bien, son consecuencias que tal vez el mismo Descartes ni siquiera se planteaba o buscaba lograr al hacer su filosofía. Pero indudablemente están ya presentes en una semilla, en este giro antropocéntrico que pone al sujeto como punto de partida del conocimiento, aun cuando reconoce las tres grandes verdades tradicionales del pensamiento medieval: la existencia de Dios, la existencia del hombre, la existencia de un mundo material. Sé que este Descartes que les acabo de explicar no es el que aparece más en los manuales. A veces se resalta su idea de duda, en donde duda de los sentidos, duda de los argumentos de autoridad. Es cierto, ¿no? Y no digo que no tenga cosas positivas, siempre y cuando distingamos, como dije al principio del video, la duda metódica, duda como método para encontrar una verdad, y la duda escéptica, que es la duda que paraliza, que termina en el yo dudo, y que impide, obviamente, el encuentro con la verdad. Descartes, sin duda, fue un gran pensador que con tal vez las mejores intenciones intentó defender su formación cristiana y su filosofía cristiana, pero puso una semilla que indudablemente va a ir desarrollándose poco a poco hasta llegar al iluminismo del siglo XVIII y llegar a una visión, obviamente, contraria a toda la filosofía cristiana anterior. Ya hemos hablado de los filósofos cartesianos, insisto, en uno de los videos acerca de posturas antropológicas, acerca del dualismo moderno. Y vamos entonces en el próximo video a hablar de aquellos que acompañaron durante la modernidad al pensamiento racionalista, el empirismo inglés. Muchas gracias por la atención.